Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, esta mañana. Un domingo más donde nos hemos congregado, nos hemos conectado, Padre. Estamos unánimes en esta conexión para el servicio, Dios, donde vamos a exaltar tu nombre, a glorificar tu nombre, Señor. Y estamos dispuestos con un corazón expectante de recibir de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, habla nuestra vida, Dios. Prepara nuestro corazón y lleva cautiva nuestra mente, nuestros pensamientos a tu sola presencia. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Allí como se encuentra, le invito a que incline su rostro. Pongámonos en sus manos para escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene que hablar a nuestro espíritu en este día. Padre, en el bello nombre de Jesús, Señor, nos encontramos en tu presencia, rodeados de tu infinita misericordia y divina protección. Y con el grande anhelo de nuestro corazón, Señor, de proclamar tu grandeza, tu gloria y tu poder en tu nombre. Y ahora, mi Dios, después de habernos concedido el honor de alabarte y adorarte a través de estos cánticos tan hermosos, tan preciosos, que hemos podido elevarte siendo guiados primeramente por tu Espíritu y segundo, Señor, por tus hijos, Padre, que los prepararon, los organizaron, Señor, para elevarlos a ti y así motivarnos a todo el pueblo, Señor, a tener comunión contigo. Ahora, mi Dios, para compartir esta palabra necesito de tu guianza, de tu aprobación, de tu unción, Padre. Revélate, Señor Dios, en medio de tu palabra, Señor. Ayúdame a transmitirla con sabiduría, no cometiendo violación, Padre, a la interpretación de ella. Ayúdame a honrarte. Ayuda al pueblo que la sintoniza, que pueda interpretarla, Señor, conforme el Espíritu Santo se los revele. Pues en el precioso nombre de Jesucristo, Padre, te lo pido. Y en ese nombre te damos toda la honra y toda la gloria. Y el pueblo allí reunido en su hogar dice: aleluya. Muy bien. Puede ponerse lo más cómodo. Trataré de ser lo más breve posible. Y pido que el Espíritu Santo me ayude a transmitir al menos el 50% de lo que yo quisiere. Porque siempre eso sucede a los predicadores. El conocimiento y los anhelos del corazón son muchos, de transmitir un mensaje completo, pero siempre se queda uno muy corto. Pero si logro transmitir el 50% de lo que he sentido en mi corazón, usted, con la guianza del Espíritu Santo, recibirá una información que lo alentará. El tema: ¿qué señal habrá de tu venida? For those that would like to hear the message in English one more time, I would like for you to dial the number 281-572-0501. De tiempo en tiempo esta señal la pierdo. Espero que no acontezca mucho en el proceso. Pero si así es, aquí tenemos más micrófonos, ¿sí? Mateos capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Son tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, y del fin del siglo. Tres preguntas. Las señales primeras que nosotros vemos en el libro de Mateos capítulo 24, encontramos que todas estas señales se han venido cumpliendo parcialmente en el proceso del tiempo, y su culminación será en los últimos 7 años, todas ellas. Pero encontramos en la Biblia otros escritos, revelaciones que Dios da a través de su palabra, que nos indican claramente, o en una forma, si la interpretamos correctamente, más o menos el tiempo del retorno de Jesús. Como lo he compartido en las semanas pasadas, el pueblo siempre le ha fallado a las presentaciones de Dios en medio de la tierra. Y le ha fallado porque por incredulidad, por rebelión, por influencias del sistema en el cual se mueven, etc.
pero realmente conocimiento e información, revelación la han tenido en una forma completa para que no le fallaran en lo más mínimo. Por ejemplo, solamente como recordatorio, en el tiempo de Noé no había razón por la cual el pueblo le fallase. Al menos unos cuantos podían ver hasta por curiosidad, cuando vieron a Noé, después de predicarles por más de 100 años, el haber preparado el arca, ya el arca completa, los animales dentro, el alimento para un largo tiempo. Al menos por curiosidad se hubieran metido algunos cuantos allí, pero no lo hizo ninguno. Después que Noé entró en el arca, la historia nos enseña que 7 días más tarde el Señor envió el diluvio. En estos 7 días, imagina la fiesta que el mundo armó alrededor de la arca para reírse y burlarse de Noé. Y así podemos venir a hablar del tiempo en el cual Jesucristo estuvo acá en la tierra presente, como lo mencionaba la semana pasada. Mucha información y muy completa y muy detallada. En Mateos capítulo 24 versículo 21 nos dice Jesús mismo: porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha existido o no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hablando de los últimos 7 años, en los cuales todas las señales mencionadas en Mateo, que ya han venido en proceso de cumplimiento, tendrán su culminación en estos últimos 7 años, en la forma completa. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 verso 28, el Señor nos dice: cuando empiecemos a ver estas señales, y una de las claras de ellas es la pandemia que está azotando toda la tierra. Desde mucho tiempo atrás, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no habíamos visto que una situación de esta azotare toda la tierra. Poco más de 7 mil millones de habitantes, cerca de los 8 mil millones de habitantes, cerca de los 8 billones de habitantes. Todos, en mucho o en poco, están siendo azotados o bombardeados por este mal. Esto es una señal clara de lo que Jesucristo refirió principio de dolores. Y cuando entiende uno a lo cual se refería Jesús con respecto del parto, de dar a luz un hijo, de una madre dar a luz, se los puso en una forma tan específica que aún hasta las gentes con poco conocimiento entienden el sistema al cual se refería Jesús. Esto será principio de dolores. Hemos entrado ya al principio de los dolores por la escritura, por los ejemplos que la Biblia nos menciona. Y el Señor nos dice, permítame un segundo. Test, gloria a Dios. Voy a usar este micrófono, suena más bonito, ya está muy preparado para cantar, así que lo tiene mi hijo bien alineado. De manera que al último terminaré cantando, porque este micrófono parece que canta solo, ¿sí? Muy bien. Cuando Cristo dijo estas palabras, con respecto de estas señales, dice el Señor en Lucas 21:28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Son momentos difíciles de mucho nerviosismo e incertidumbre entre el pueblo y la humanidad, pero hay algo dentro de nuestro espíritu que produce calorcito o algo así como que ¿qué es lo que va a acontecer a pesar del mal que nos azota? Porque el Espíritu de Dios nos lo revela que estamos muy cerca. Así que en lugar de atemorizarnos y entrar en pánico de lo que quisiera el enemigo, debemos de levantar nuestra cabeza, erguir nuestro rostro al cielo, conociendo que nuestra redención está, como Jesús lo puso, muy cercas. Amén. Muy bien. Cuando Cristo estuvo en la tierra, no hubo ninguna razón por la cual el pueblo que vivió en ese tiempo no se enterase de que Él era el Mesías, como ya lo hemos estado mencionando en el programa anterior y ya hoy. Sabían perfectamente por las señales. Les voy a mencionar una que quizás muchos de ustedes nunca le han puesto atención. La Biblia desde el principio mencionaba, cuando anunciaba al Redentor del mundo, que una de las señales que ningún otro ser en la faz de la tierra había podido practicar o llevar a cabo, profetas, sacerdotes, reyes, hombres de Dios,
una de las señales específicas era que Jesús, el Mesías, vendría y le abriría los ojos a los ciegos. Muy interesante, porque es un simbolismo paralelo de que Él abriría los ojos de los ciegos de toda la humanidad que quisiera aceptarle. De manera que todo esto lo miraban ellos y lo conocían perfectamente. Ahora, ¿por qué Jesús les habla tan severamente a los religiosos? Porque no había razón por la cual dudar de que Él era el Mesías. Ya había habido muchos ejemplos, muchas manifestaciones: el nacimiento de Juan, la venida de los sabios del oriente, la aparición de los ángeles en multitud. Todas estas cosas mostraban el nacimiento virginal del Mesías. Todo el mundo sabía perfectamente de que estas cosas solamente las podía cumplir el Mesías. Sin embargo, en forma necia y voluntaria, decidieron ignorarlo y cumplir con las otras profecías de llevar al Mesías a la cruz. En el libro de Mateos, el Señor les habla en una forma muy directa a los religiosos. Ponga atención, posiblemente nos afecte a nosotros. Mateos capítulo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos, o sea, los estudiosos, los predicadores y los sacerdotes, para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, ponga atención el ejemplo que Jesús les da: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, porque está el cielo medio rojizo. Lo dice, Cristo le está diciendo a ellos. Dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Porque aún nublado y se mira medio rojizo en la mañana, ahora el tiempo va a ser malo. En la tarde, si esto acontece, va a ser bueno; en la mañana va a ser malo. Y luego les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podréis, o no podéis. Les está diciendo, conocen aún hasta el aspecto de la naturaleza, y estas señales que están bien detalladas se les ha venido repitiendo, se les ha venido hablando constantemente por cientos de años, por miles de años, y no la entendéis. Y les dice severamente, reciamente, hipócritas, son cosas que ustedes vienen de conocer, las han escuchado todos los sábados, cada Shabbat las están escuchando. Sin embargo, ustedes deciden no aceptarle. Creo yo, bíblicamente, y por las condiciones en las cuales vive la iglesia en nuestros tiempos, que también la iglesia, a la manera de fariseos y saduceos en su mayoría, le va a fallar. Fueron en los tiempos de Noé, la mayoría le falló, pero algunos creyeron. En los tiempos de Jesús, la mayoría le falló, pero algunos creyeron. Y en el tiempo del retorno de Jesús, la mayoría le va a volver a fallar, pero muchos creerán. ¿Sí? Muchos que están firmes, conociendo que el Señor está en las puertas. El que ha de venir vendrá y no tardará. La Biblia lo revela, y estas promesas se cumplen al pie de la letra. Ahora mire la condición que la iglesia debe encontrar. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 y 6, Pablo nos da alusión o nos ilumina cuál es la condición de la iglesia, o cuál debe de ser la condición de la iglesia. Y dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Con respecto del retorno de Jesús, no somos como el resto del mundo. Somos gente que estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo, quien nos revela su palabra para que entendamos el acercamiento del Mesías. De los mensajes que la Biblia nos revela, el primero es reconocer nuestro pecado y aceptar a Jesús. Y el segundo es prepararnos para el encuentro con Él. Y este es el mensaje que la iglesia en estos últimos tiempos hubiera de estar predicando más que nunca de los tiempos existentes. Porque sabemos perfectamente que todas las señales que nos están rodeando y se están haciendo manifiestas
son ejemplo del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entienda algo para que pueda comprender a lo que me voy a referir en unos momentos. Cuando usted lee la Biblia se escribió para informar a la humanidad y está en una forma establecida de repetición. Lo que aconteció hoy va a acontecer mañana. En esta forma la escribió el Señor para que el pueblo entendiese. La Biblia inicia con el primer Adán, según la Biblia lo revela. Inicia con el primer Adán y termina con el segundo Adán, que es Cristo. Empieza con un matrimonio entre Adán y Eva y termina con un matrimonio con el segundo Adán y la iglesia. De igual forma, el sistema religioso y económico, que son los que rigen a la humanidad, empieza con religión y termina con religión. Empieza con economía y termina con economía. Estos principios son inviolables en las Escrituras. Así que, para que pueda entender a lo que me voy a referir, vamos a hablar de la situación religiosa y económica, que es la que estará siendo afectada en la clausura o en el cierre del sistema de la humanidad. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículo 4, encontramos cuando estos dos sistemas se establecen, el sistema religioso y el sistema económico. Encontramos nosotros en el verso 4: y dijeron, esto es los hombres reunidos en la Mesopotamia, lo que usted y yo conocemos como las tierras de Irak y las tierras de Siria, esa región. Y dijeron, vamos a edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ya en el Espíritu sabían lo que iba a acontecer. El Espíritu de Dios ya les había revelado que la línea que llevaban va a culminarse en estas manifestaciones de rebelión del pueblo en contra de Dios. Versículo 8, clave. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Sé que no lo acostumbramos, pero allí donde está usted, repita conmigo: y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué lo menciono y le enfatizo en ello? La ciudad representa la economía, la torre representa la religión. Y cuando usted lee esta porción bíblica, contrario a lo que muchos han escuchado por allí o han visto a través de películas o algunos cortos que han hecho la humanidad, de que la torre de Babel estaba siendo construida cuando Dios los confunde, los esparce por la tierra, y la torre no se terminó. La torre sí se terminó, la torre se completó. La torre representa el sistema religioso, y ellos lo hablaron perfectamente. En este caso, Nimrod, quien tuvo relaciones con su propia madre, llamada Samaramis o algo así, o Sumaramis, qué nombrecito. Nimrod, a la cual él se llamó como si fuera Dios, y a su madre la reina del cielo. Allí empieza el sistema religioso. Sin embargo, lo que no se completó fue el sistema económico. Y lo dice claramente: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y la humanidad, con un sistema religioso armado, ha caminado a través de la historia y de los pueblos en la tierra, pero con el sistema económico tratando de armarlo, tratando de lograr alcanzar la Etiopía o el paraíso. No lo ha logrado el hombre. Ha llegado a lugares, vamos a decir, muy altos de capacidad en la historia humana, pero siempre fracasa. Y el pueblo ha venido buscando ese sistema económico, esa ciudad que les dé paz, que les dé estabilidad, que los ayude a vivir sin el apoyo de Dios, sin la intervención de Dios. El sistema religioso está muy completo. Ellos armaron un sistema de adorarse a sí mismos, adorar al hombre y a la reina del cielo.
Y este sistema ha caminado en toda la humanidad a través de los tiempos. Ahora vea con atención Apocalipsis 18:21, ya en la culminación de los tiempos. Dice así: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en la mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Recuerda, inicia con Babilonia bajo el mandato de Nimrod, termina con Babilonia. El sistema económico y religioso, los dos se armaron allí. Dice: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad. La gran ciudad, la ciudad que no se terminó de construir allá en los tiempos de Nimrod, en Babilonia, antes de la confusión. La misma ciudad dice: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, o no se volverá a ver. La gran ciudad. Esto lo especifica el Señor hablando de estos dos sistemas, que han ido trabajando a través de la historia de la humanidad. Y les enfatizo en esto porque quiero hablar de las últimas dos señales que tendremos antes del retorno de Jesús. El Señor puede venir hoy, el Señor puede venir mañana, pero hay cosas que, si interpretamos la Biblia, nos anuncian que está a las puertas, que posiblemente no sea hoy y posiblemente no sea mañana, pero está muy cerca. Así que es el momento de que tú levantes tu rostro al cielo, erguir vuestro rostro, conociendo que vuestra redención está cerca. Déjame mencionarte algo. Desde el año 1991, después que el presidente George Bush, que es sucesor de Ronald Reagan, fue el primer presidente que fue embajador de la Organización de Naciones Unidas en la ONU, y es el primero que hace un esfuerzo titánico para establecer el orden mundial, que se le conoce como The New Order, o la nueva orden, el nuevo orden, que queriendo cumplir lo que el dólar, por influencia de la masonería, estableció en la moneda dólar la expresión Novus Ordo Seclorum, que significa el nuevo orden de los siglos, conocido como el nuevo orden mundial. El presidente George Bush influyó lo más que pudo con el gran deseo de unir a los mundos, las masas, bajo un orden mundial. Después de él se levantó el presidente Bill Clinton, y también enfatizó en la Organización de Naciones Unidas y en los gobiernos de Estados Unidos con el gran deseo de levantar ese orden mundial para que las gentes vivieran en la Etiopía en un sistema de economía más negociable, más justo en todo el mundo. Tampoco lo logró. Se levanta después de él el presidente Bush, el hijo, con la misma idea que había absorbido de su padre y la influencia que ya los gobiernos en Estados Unidos tenían. Establezcamos el nuevo orden mundial, Novo Ordo Seclorum. Es la expresión que se encuentra en el dólar bajo la pirámide que usted encuentra en el dólar cuando lo mira en el lado izquierdo. Ahí se encuentra la pirámide, y ahí se encuentra la expresión. Quieren completar la profecía establecida por el mundo masónico desde los tiempos antiguos, que tiene que ver con construcción. Clinton, la mujer, hace también un esfuerzo para lograrlo. No llegó a la Casa Blanca como presidente, pero Obama, el presidente, hace lo mismo. El único que ha ido en contra de esa idea es el presidente actual. Y él ha practicado y ha actuado en una forma interesante, porque él ha seguido todo lo contrario de los otros presidentes de establecer el orden mundial. Y vienen a decir ustedes, qué bueno. No, porque todo esto es un plan de Dios. La razón que él ha ido en contra de este sistema, él ha cerrado todo el sistema. Y él ha querido, con la nueva frase, let's make America great, o hagamos América más grande. Entonces ha hecho que todas las naciones alrededor empiecen a manifestar su desacuerdo y su disgusto fuertemente.
Tanto que en estos momentos se está trabajando para armar bloques sociales donde Estados Unidos no intervenga. Estamos a punto de ver el cambio de la economía que la Biblia muestra en los últimos tiempos. Muy próximamente, en el año que viene, posiblemente o más tarde, pero está muy cercano, usted va a ver estas señales. Una de las señales que yo le voy a mostrar o le quiero mencionar que estará aconteciendo: el cambio económico, donde las monedas actuales no serán lo que regirá las naciones. Está inclinándose la balanza a monedas digitales. Cada país armará la suya, pero luego vendrá algo que las entrelace. Esto parece que suena muy bien, muy iluminatorio. Nos va a ayudar a tener menos problemas. El problema esto es que nos está encaminando a la culminación, donde el anticristo estará estableciendo un chip que hará que toda la información de cada persona exista en ese chip, que será implantado en la mano, en el rostro, en la frente, como la Biblia dice. Y dicen que ya están trabajando en algunos países por orden de Estados Unidos, y el tamaño de él es más pequeño que la cabeza de un alfiler. Y ahí estará toda la información económica, física, de familias, etcétera, etcétera. Va a decir: pastor, es posible. Ya se están practicando las dos cosas en este momento, tanto la economía digital como también la situación de los chips. Pero esto va a resultar que la pandemia presente está empujando a los países a enemistarse con el país Estados Unidos, que ha tenido desde el año de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, a toda la humanidad tomada del cuello. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio bajo un dominio que Saudi Arabia estaba implantando a causa del aceite, la mentada OPEC. Estados Unidos, el presidente Richard Nixon envió a su la persona que tenía el gobernador del estado, lo llamado Kissinger, a que fuera a hablar con el rey de Arabia o de Saudi Arabia. Tuvieron una reunión donde se estableció que la compra y venta de aceite de intercambio mundial se hiciera solamente con dólares. Y acontece que Arabia le pidió a cambio el que le respaldase con el gobierno bélico que Estados Unidos estaba creciendo después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 70 es cuando se establece esta orden por el presidente Richard Nixon y el rey de Arabia. De allí en adelante, desde el año 70, el dólar se convirtió en el rey de la tierra. De tal manera que toda transición entre países de la tierra, principalmente el aceite, solamente se puedan hacer con dólares. En el momento existente, de cada 100 dólares que existen en la tierra, 25% de ellos existen en Estados Unidos, 75% existen fuera en otros países, porque no pueden comprar cosas y vender si no tienen dólares. Lo que está sucediendo a causa de esta pandemia está influyendo, y las leyes del gobierno presente de Estados Unidos es que se estén formando bloques en la tierra, que la Biblia nos describe en el libro de Apocalipsis que serán 4, donde incorporará a Europa con Canadá, Estados Unidos y posiblemente porción de México, pero casi todos los países latinos se formarán en un bloque, unidos al pueblo de Israel, al pueblo de los árabes, a todo el norte de África. ¿Por qué? Porque esto viene desde la historia. Cuando Pablo predicaba en España, usted conoce en el libro de los Hechos, la mayoría de los judíos huyeron a España y Portugal, y de esos pueblos vinieron y conquistaron la tierra de México hacia abajo. Sin embargo, la parte del norte, Estados Unidos y Canadá, fueron influidos por la parte europea, por la parte de Inglaterra y Francia. Ahora, los bloques serán estos. Se encuentra Rusia
con los países escandinavos, donde pertenece a Alemania y otros países, un bloque. Se encuentra Europa con parte de América, otro bloque. El norte de África con parte de Latinoamérica, otro bloque. Y el cuarto bloque, el Asia Oriental, China, Japón y otros países. Estos bloques se están armando en este momento para poder hacer intercambios con su propia moneda y comprar aceite y vender y productos. ¿Por qué tiene de malo eso? Lo que va a acontecer es que va a hacer que el dólar no sea tan atractivo como lo es al presente. Y el asunto de que Estados Unidos es grande no lo ha sido porque los que estamos en Estados Unidos seamos mejores trabajadores que el resto de la humanidad en la tierra. Los que están en otros países trabajan tan fuertemente como trabajamos acá. Lo que ha hecho que Estados Unidos sea grande no es por las capacidades y los conocimientos humanos de los ciudadanos de América o de Estados Unidos. Un país es grande porque Dios lo hace grande. No es porque las capacidades de los hombres lo logren. Los seres humanos seguimos arrastrando la misma simiente que tenía Nabucodonosor y muchos otros líderes que han existido en la historia de la humanidad, donde se sienten grandes y donde dice: hagamos a este país más poderoso, como Nabucodonosor lo hizo. Mira cuán grandeza tienes tu reino, las cosas que has hecho. Y la escritura nos enseña que Dios formó su cerebro como el de un animal. ¿Por qué? Porque nadie, no interesa quién sea, se puede levantar con su puño y decir: todo esto lo he logrado por mi fuerza y mi capacidad. Pues Dios es quien da la capacidad a los hombres, es Dios quien bendice a los pueblos, y es Dios quien los levanta, y es Dios quien los humilla. Para que todos los seres humanos en la faz de la tierra comprendan y entiendan que solamente existe un Señor que no será quitado ni dejado su reino a ningún otro. Lo que está aconteciendo en estos últimos momentos es el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Y déjeme decirle, quizás no hoy, quizás no mañana, quizás el año que viene o el siguiente, pero la economía va a cambiar. Está cambiando ya en este instante. La pandemia ha hecho que se aceleren estos movimientos de pueblos, empezar a hacer bloques. Y la Biblia nos habla de 4. Un ángel viene del cielo y se viene para poder detener, dice la Biblia en Apocalipsis, los 4 vientos, que significa 4 espíritus que azotan la faz de la tierra. Y lo que va a suceder es, si el dólar cae, y nosotros seremos los más afectados de la faz de la tierra. Y estoy hablando de Estados Unidos. Aquí me encuentro yo, aquí se encuentra la iglesia, se encuentra mi esposa, mis hijos y los hijos de mis hijos. Aquí se encuentran tus seres amados. Pero el que saldrá más raspado de todas las naciones de la tierra será el pueblo de Estados Unidos. Te lo voy a explicar por qué. El día que el dólar deje de ser la moneda atractiva, la moneda de intercambio, en ese momento Estados Unidos entra en caída libre. Porque lo que nos hace fuerte a nosotros es que nuestra moneda sea tan atractiva y deseada por todos los pueblos, sin la cual nadie puede cambiar o comprar y hacer intercambios de cosas, de productos, etcétera, etcétera. El tsunami, la caída de Estados Unidos será un tsunami tan desastroso que va a sacudir todos los cimientos de toda la economía del mundo. Todos. De tal manera que habrá una situación económica tan drástica y nosotros quizás logremos ver el inicio de ello. Pero como Dios lo dice a través del apóstol Pablo, que a su iglesia no la ha puesto para ira, sino para tener de ella misericordia. De manera que la iglesia, cuando esto ya empiece a sonar por allí, lo repito una vez más, erguió vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahora, pon atención en un ejemplo. El anticristo va a establecer
el orden de compra y venta, que será un chip, que será una marca que llevará en la mano, en la frente, donde serán 3 diferentes cosas. La gente asume que solamente una, el número. No, la Biblia no dice eso. La Biblia habla de 3. Y también nos enseña la Biblia en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 3 en adelante, que sale de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia, 3 espíritus a manera de rana, que van por la tierra para controlar los poderes. Estos 3 son influidos por las mismas marcas del anticristo, que son, versículo 13 del capítulo 17 de Apocalipsis, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca, una cosa. 2, el nombre. 3, el número de la bestia. 3 cosas. Estas 3 cosas son las que estarán influyendo en los últimos tiempos. La iglesia no se expondrá a ello, porque la Biblia nos dice que antes de que el anticristo aparezca, Jesucristo viene por su iglesia. El anticristo no va a tener la oportunidad de celebrar con la novia del Cordero. La novia del Cordero no está aquí para que un farsante venga a tratar de conquistarla o de hacerle piropos. Eso lo está haciendo el sistema. La iglesia de Jesucristo está siendo preparada como una novia sin mancha ni arruga para encontrarse con el Maestro, el Señor, el que pagó el precio en la cruz del Calvario, el que nos redimió de la mano más fuerte que nosotros, el que dio su vida por ella. Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendícelo ahí en tu casa. ¿Qué otra señal? Ponga atención. La escritura, vamos. Primeramente quiero que te lo guardes en tu corazón. ¿Quieres conocer de quién es Babilonia? Empezó el sistema económico con Babilonia, termina con Babilonia. Te invito a que estos sistemas, el religioso que representa la torre y el económico que representa la ciudad, los dos se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, con bastante detalle. El 17 representa la torre, un sistema religioso ya completo, que ha sido la mujer embriagada con la sangre de los santos, que la Biblia la describe como ramera, que se ha abrazado con todos los sistemas religiosos de la tierra. El anticristo quiere hacer algo: unir los dos sistemas, el sistema religioso y el sistema económico. Y sus planes, humanamente hablándolos, no parecen tan descabellados, pero trágicamente no trabajan para con Dios, porque el único que lo va a lograr de unir a los pueblos en dos grupos es Dios. Su iglesia para estar con Él y el resto de la humanidad para estar separados de Él eternamente. Ahora, vea cómo dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Y aquí te voy a dar la siguiente señal. Solamente dos son las que usted y yo debemos estar mirando. El cambio de economía, que va a afectar bastante a la caída de Estados Unidos. No lo miraremos en su totalidad, porque el Señor viene por nosotros, pero sí vamos a empezar a experimentar los estragos. Si el año que viene la moneda de Estados Unidos empieza a perder atractivo ante los pueblos, cosa que se está trabajando en este instante, déjame decirte que nosotros vamos a sufrir cosas que no estábamos impuestos a ver. Lo vamos a sufrir. Ahora, pon atención. Primeramente, antes de ir a ese versículo clave que nos da el último detalle de la última señal, Apocalipsis capítulo 13, quiero mencionarte. En el capítulo de Daniel, no voy a ir a la lectura. Daniel tiene una visión, y en ella el Señor le revela la influencia de 4 bestias. 4 bestias que regirán la tierra. La primera que describe Daniel es un león. Un león que representaba a Nabucodonosor, que estaba en la tierra de Irak, conocida como la moderna Irak. Después menciona a un oso que representa a los países de los medos y persas, que están establecidos en la tierra de Irán. Después de él, del oso, viene un leopardo
que viene del imperio griego y que representa al imperio europeo. Grecia tomó el control y domina a los persas. Y después de Grecia viene la cuarta bestia, que era diferente a todas las más, que todo lo que desmenuzaba con su boca y lo trillaba con sus pies representa al imperio romano. Pero tú y yo, si encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, dice así: me paré sobre la arena de la mar y vi subir de la mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Verso 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Repítalo ahí donde se encuentra: leopardo, porque es clave. Y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando tú lees Apocalipsis, te das cuenta que para el tiempo de este anticristo o leopardo, como la Biblia lo describe aquí, han caído 3 reinos. Al principio te mencionaba que desde el inicio todo comienza en círculo y termina en círculo. Inició con Adán el primero, termina con el segundo, inicia con una boda, termina con una boda. Empieza con un sistema religioso y económico y de igual manera termina con él. Bueno, ahí nos dice que 3 de estos reyes de los 10 ya han caído. Y cuando tú estudias el último tiempo, te das cuenta que se refería a los países escandinavos a los cuales pertenece a Alemania. Y ya cayó Alemania cuando Hitler, ya cayó Egipto en la guerra de 1967, de los 6 días de guerra, que se le conoce como los 6 días santos o de la guerra santa. Ya cayó lo que viene siendo la Siria, y ya que en los países que se encontraba Muammar Gaddafi, se encontraba también estos que controlaban la tierra de Canaán. Pero el que cayó en el año 1900, o más bien inició en el año 1900 con el presidente Bush y termina con el hijo, fue Saddam Hussein, 2003 de nuestro tiempo. Cuando ellos caen, es lo que representa Babilonia, las 4 bestias. Babilonia, los primeros 3 ya cayeron. Viene Babilonia, y Babilonia cayó hace aproximadamente cerca de 20 años o 17 años. La próxima que sigue es Irán. Irán viene y toma el control y es la que empieza a sonar en el mundo como una fuerza y un poder. ¿Quieres conocer cuál es la última señal que creo yo, si lo interpreto correctamente, va a ver el pueblo cristiano, la iglesia? Es a Irán. Irán se va a levantar en contra de Israel, como lo hizo en el principio. Se va a levantar en contra del sistema europeo. Se va a levantar en contra de los pueblos que le rodean. Irán va a hacer la última batalla, creo yo, que nosotros miraremos, si lo interpreto correctamente. Y conforme a lo que se ve en este tiempo, lo estamos ya mirando, que Irán está en desacuerdo con Estados Unidos y Europa. La Biblia nos dice aquí que viene un leopardo, y cuando tú miras las 4 bestias de Daniel, el leopardo representa a Grecia, a Europa, con el caudillo llamado Alejandro el Magno, que tan solo 7 años dominó la tierra. Y él mismo viene y establece por uno de sus generales, llamado Antíoco Epífanes, un sacrificio en el templo 3 años y medio después de su muerte, diciendo, ¿verdad?, que el pueblo dejara de sacrificar corderos, porque él viene y establece un sacrificio inmundo que era un cerdo. Lo mismo va a acontecer después del rapto de la iglesia, que suene la trompeta. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, la iglesia será arrebatada. La Biblia lo dice, que oyó una voz en el cielo que decía, y he aquí, miré una puerta abierta y una voz que decía, sube acá. Es Juan, el discípulo amado, representando a la iglesia. De manera que antes de que el anticristo, desde Juan el discípulo amado, o del rapto de la iglesia al anticristo, existen 3 años y medio, donde no va a presentar en el templo que se construirá en esos días a un cerdo como sacrificio. Se va a presentar él mismo como sacrificio, ocupando el lugar del Cordero de Dios. Para redondear todo, las últimas 2 señales que estaremos viendo, si es que el Señor no tarda en venir, si es que tarda en venir, lo cual considero que
las posibilidades conforme a la interpretación son altas de que en los próximos años acontezca esto, es que primeramente el sistema económico, la ciudad que no volverá a ser hallada, que representa a Estados Unidos, donde las lenguas existentes de la faz de la tierra, que fueron confundidas y esparcidas por ella, se unieron en el país de Estados Unidos. Y de este lugar volverá a venir la confusión y caerá la gloria de este país que representa Babilonia, como una piedra que es lanzada del cielo y la golpea. Será tan impetuoso o tan terrible, impetuoso el golpe de la piedra, que hará que la nación se estremezca como un ebrio. Y cuando esto acontezca, déjame decirte que va a haber gemido por toda la tierra, porque no solamente afectará a Estados Unidos, va a afectar al mundo entero. Al mundo entero. Y la Biblia nos enseña que cuando venga el anticristo, miré a un leopardo, que vi semejante a un leopardo, es el mismo representante de Alejandro el Grande, que todos los estudiosos bíblicos lo entienden, pero en una forma clara, sin discusión. Lo que quiero mencionarte, ya para terminar, me queda un minuto, es que solamente las señales ya presentes, el pandemia existente que abrazó toda la tierra, es el principio de dolores. Y cuando la mujer empieza a sufrir dolores de parto, ya es cuestión o asunto de horas. Ya no son semanas. En la mayoría de los casos son solamente horas. Así nos encontramos como iglesia en la tierra. Ya inició la obra de los principios de dolores. Ya iniciaron. Y nunca antes se hubiera podido cumplir, aunque lo deseábamos que se cumpliese. Era una de las profecías de Cristo Jesús, que dijo: cuando este evangelio sea predicado al mundo para testimonio a ellos, entonces vengo. En ningún otro tiempo de la historia, lo habíamos hablado ya hace 30, 40 años, pero no existían las posibilidades. Ahorita los medios de comunicación que Dios ha permitido han acelerado en forma vertiginosa la posibilidad de que no exista en la tierra un pueblo que no haya escuchado de las buenas nuevas. Y es asunto de ellos si lo quieren aceptar. Cristo dijo: para testificar, testimonio a ellos. Así que solamente dos cosas miro yo que pueden pasar o acontecer antes del rapto de la iglesia, y es el sacudimiento económico, principalmente en Estados Unidos y el resto del mundo también. Y lo otro, una guerra o un levantamiento de Irán en contra del pueblo de Israel, donde Estados Unidos y Europa actuarán para que Europa logre venir a tratar de tomar la tierra. Pero esto ya es asunto de la gran tribulación. Así que en las últimas palabras que menciono en este día son las de Cristo: cuando veas estas cosas, erguir vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Inclina tu rostro. Padre, en el bello nombre de Jesús, así como nos concedes el honor de proclamar tu grandeza y tu gloria, y si tuviéramos el tiempo, podríamos hablar con detalle, con punto y coma, como dice por ahí, de todas estas cosas que tu siervo con dificultad ha tratado de transmitir. Pero no solamente por revelación de tu palabra o interpretación, sino por guianza y dirección de tu Santo Espíritu. Todos los redimidos de Jehová sabemos que estás a la puerta. Pero acontece algo: unos se apartan de la comunión contigo, buscando ayuda en el brazo del hombre, pero otros reconocemos que el hombre no tiene la capacidad ni la fuerza para librarnos. Eres tú, oh Dios, y en ti hemos puesto nuestra confianza. Llueva o truene, se muevan los cielos y la tierra, y los mismos continentes se trasladen, como dice tu palabra, a lo profundo de la mar, y la luna se derrita, nosotros en ti confiamos. Así que en este día, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo reunido bajo esta enseñanza, bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Bendigo al pueblo, la iglesia Cristo viene. Y bendigo a todo el pueblo que nos sintonía en cualquier parte de la tierra, las iglesias Cristo viene que se sintonizan, Padre. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre Dios, extiende tu cobertura, extiende tu tabernáculo,
sobre tu pueblo y que este virus que azota la tierra no toque a ninguno de tus pequeños. Así como fue tu pueblo en Israel en Egipto, así lo sea tu iglesia en este tiempo. Y salgamos ilesos, dándote gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En amén. Que la paz de nuestro Dios sea con tu vida. Shalom Ubrajá. Paz y bendición. Hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Amén. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.